Hola chicos. Eh, Les voy a presentar las 4 diapositivas que nos quedaron pendientes del trabajo de la clase de otras rutas. Básicamente, la ruta de las pentosas fosfato. Ruta de las pentosas fosfatos. ¿Ya? La glucosa tiene distintos destinos catabólicos determinados, como dice ahí, según el tipo de célula y la disponibilidad de distintos nutrientes. ¿Ya? Una cosa común en varias células es la ruta de las pentosas fosfato, que a veces se llama el ciclo de las pentosas fosfato. Dependiendo de la célula o el tejido, la ruta tiene distintas funciones. ¿Ya? La ruta, bueno, parte en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y llega hasta ribosa 5-fosfato. ¿Ya? La ribosa, como ustedes supongo que recuerdan, es parte fundamental de los nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos son parte fundamental de varias coenzimas. ¿Ya? Pero importantemente, los nucleótidos son parte del DNA y del RNA. ¿Ya? Entonces, existen células o tejidos, dependiendo de cómo lo quiera considerar, en las cuales eh, la función de la ruta es sintetizar estos nucleótidos, por ejemplo, en células en rápida división, como las células de la médula ósea o de la mucosa intestinal, que se dividen más o menos constantemente, ¿ya? O en células en las que tiene mitosis frecuentes como un organismo en desarrollo. ¿Ya? En esta parte de la ruta se sintetiza NADPH en 2 puntos. ¿Ya? El NADPH a su vez se puede utilizar en otras cosas. Por ejemplo, el NADPH es el sustrato con el cual se vuelve a reducir el glutatión. ¿Ya? Y el glutatión es un compuesto que, o sea, es un péptido de 3 aminoácidos que participa en la protección contra el radicales libres. ¿Ya? Y el NADPH también se utiliza para la biosíntesis de ácidos grasos y de esteroles, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la célula, si la célula hace eso, puede que la ruta sea importante para eso o no. ¿Ya? Existe una enfermedad causada por la deficiencia en la primera enzima de esta ruta, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? O G6P, ¿ya? Que en algunas personas está ausente. Esta enfermedad se llama fabismo, ¿ya? Y en realidad no es demasiado terrible, ¿ya? Tiene el problema de que disminuye la capacidad del organismo de enfrentar los radicales oxidantes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hay radicales oxidantes en la célula? Bueno, porque las células respiran, ¿ya? O sea, hacen respiración mitocondrial y le pasan electrones al oxígeno. Y si usted recuerda, el paso de los electrones al oxígeno es de a 1, porque el primer electrón lo entrega al citocromo C al complejo 4 y se lo entrega inmediatamente al oxígeno, y después el citocromo C viene con el segundo electrón. ¿Ya? Entonces, a veces se genera el radical superóxido, que es este O2- que está acá en el dibujito, ¿ya? Y el radical superóxido se puede convertir en peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Y el peróxido de hidrógeno, bueno, el radical superóxido es tóxico, pero es más, es muy fácil que se transforme en oxigenada, en peróxido de hidrógeno, en vez de actuar contra algo realmente. ¿Ya? Entonces, el radical superóxido se transforma en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, a su vez, se puede transformar en radical hidroxilo, que también es muy peligroso. ¿Ya? Pero tanto el peróxido de hidrógeno como el radical superóxido pueden ser eh, desechos, por así decirlo, pueden ser
atacados por distintas enzimas. Bueno, la superóxido dismutasa convierte el radical superóxido en peróxido de hidrógeno. Y la catalasa convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Ya? Pero no son las únicas enzimas que están encargadas. También está la glutatión peroxidasa, que utilizando la oxidación del glutatión, convierte el agua oxigenada en agua normal. ¿Ya? En vez, utiliza entonces la oxidación del glucagón, entonces, o sea, el glutatión. Entonces es necesario que este glutatión que está oxidado se vuelva a reducir. Y eso lo hace la glutatión reductasa utilizando NADPH. ¿Ya? Entonces, en personas que tienen favismo, que no tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Tienen una menor cantidad de NADPH disponible. ¿Ya? Esta ruta no es la única que sintetiza NADPH. En NADPH también se sintetiza, por ejemplo, la enzima málico hace NADPH, ¿ya? Como una de las reacciones anapleróticas, así que tampoco es demasiado terrible. ¿Ya? El nombre del favismo viene por las habas. ¿Ya? La H antes era una F, entonces se llamaban favas. ¿Ya? Las habas tienen un compuesto tóxico que genera agua oxigenada en pequeña cantidad, pero lo suficiente para causar ciertas molestias. ¿Ya? La otra mitad de la ruta es lo que está acá. En realidad esto es un cuarto de ruta, porque para poder producirse necesito 2 veces la ruta. ¿Ya? La anterior es la ruta oxidativa que produce desde glucosa a ribosa. Acá está desde ribosa a glucosa otra vez. ¿Ya? Por eso sí, es un ciclo de la pentosa fosfato. ¿Ya? Ahora, hay varias enzimas involucradas, pero solo 2 son exclusivas de la vía. O sea, es una vía que está involucrada con varias otras rutas. De hecho, si se fijan, acá una de las opciones, o sea, una de las cosas que pasa es que se genera fructosa 6-fosfato, que se puede generar de hecho de 2 partes. Desde arriba, partiendo directamente de ribosa en un par de reacciones, o desde gliceraldehído 3-fosfato, que es uno de los resultados de esta misma ruta, el que está acá después de la celulosa. ¿Ya? Entonces, en realidad, es por eso necesidad que esto necesita 2 veces la misma ruta para llegar a glucosa 2 veces. ¿Ya? La regulación de esta ruta es básicamente por NADPH. ¿Ya? Si hay suficiente NADPH, la ruta oxidativa no se hace, porque la glucosa 6-fosfato tiene otras opciones, como, digamos, se utiliza para seguir siendo oxidada y obtener energía, o guardarla como otra cosa. ¿Ya? Entonces, el NADPH es básicamente lo que regula la ruta. Si hay suficiente NADPH, la ruta no se hace. ¿Ya? Es inhibida, o sea, es inhibida por NADPH y es estimulada alostéricamente por NADP+. Y eso es todo lo necesario sobre la ruta y no vamos a ver nada. ¿Ya? Muchas gracias y que les vaya bien. Bye bye.